Marcos capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 46 al 52, y el título de este sermón es La visión del Rey Jesús. La visión del Rey Jesús. ¿Dónde están los niños? Necesito que los niños me pongan atención acá un momento. Todos los niños, aquí. Mírenme. ¿Les gustan las historias? ¿Sí? Digan sí. Fuerte. Digan sí. ¿Les gustan las historias? Sí. ¿Les gustan las historias bonitas? Sí. Pues bien, la historia que vamos a leer a continuación es una historia de un rey muy poderoso, de un rey muy amoroso, de un rey muy hermoso, que muestra su compasión con un pobre y miserable mendigo. Si ustedes quieren ponerle un título a esta historia, podría ser también la historia del rey y el mendigo. ¿Saben cómo se llama ese rey? Ese rey es Jesús. Es el rey de la misericordia. Y ese rey está con nosotros ahora. Por lo tanto, cuando escuches la palabra de Jesús y la palabra del rey, préstale atención, porque él también es tu rey y le debes obediencia. Sigan atentamente la lectura de la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, tú nos amas. Nos amas al darnos tu palabra. Por causa de nuestra propia indignidad podrías habernos dejado sin ella, pero nos has dado esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Y así, Señor, como abriste los ojos de Bartimeo, abre nuestros ojos, oh Señor, para ver las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos espirituales, oh Señor, para entender que tú eres lo único que necesitamos y nada más. Abre nuestros ojos, oh Señor, para contemplarte a ti como el único, el más bello de todos los hijos de los hombres. Abre nuestros ojos, oh Señor, para ver tu belleza, tu misericordia, tu gracia, una vez más que se ofrece para nosotros.
Bendice, Señor, esta amada iglesia. Bendice, Señor, este cuerpo el cual tú has redimido con tu preciosa sangre. Bendice, Señor, a los niños. Bendice a los jóvenes, Señor, que ellos te puedan ver. Bendícenos a nosotros, oh Señor, en medio de nuestras pruebas, de nuestras aflicciones, en medio, Señor, de nuestras durezas, en medio, Señor, de nuestra apatía espiritual. Abre nuestros ojos, Señor, una vez más. Y entonces correremos a ti, Padre Santo. Ahora rogamos también, Padre, la llenura de tu Santo Espíritu, que es el único que nos puede dar iluminación para entender esta palabra. Así oramos, Padre, en los méritos de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Este es un texto muy hermoso, es un pasaje glorioso, al cual yo ruego ahora, mientras predico, que el Espíritu Santo me dé lo que necesito para predicarlo con eficacia a la iglesia. El escritor de El Peregrino, creo que es una novela evangélica que muchos conocen y tal vez lo conocieron desde niño. El autor es John Bunyan y también es el autor de varios himnos que nosotros cantamos acá. John Bunyan dijo lo siguiente en uno de sus libros llamado Tesoros Espirituales. Él dijo: ver a un príncipe suplicar a un mendigo que reciba limosna es extraño. Luego él dijo: ver a un rey rogar a un traidor que acepte su perdón es aún más extraño. Y luego dijo: pero ver a Cristo golpear la puerta y decir, estoy a la puerta y llamo, es una visión que deslumbra los ojos de los ángeles. Al leer este texto, tenemos esa sensación. Al leer este pasaje, tenemos la sensación de que todo el texto, toda la historia, nos llama a contemplar al Rey, a mirar al Rey, a detener nuestro camino y contemplar al Rey, mirarlo a Él. Contemplarlo cuando el Rey Jesús le dice al mendigo: ¿qué quieres que te haga? Tal como dice Bunyan. Es como que si el rey más poderoso de la tierra se inclina ante uno de los traidores y le dice: te ruego que aceptes mi indulto. Eso, hermanos míos, deslumbra los ojos de los ángeles. Como un rey grande, poderoso, soberano, infinito, eterno, en gloria y en majestad, se inclina ante las criaturas pobres, débiles, pecadoras, miserables, para preguntarle: ¿qué quieres que te haga? Bueno, ese Rey Jesús te pregunta a ti: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga hoy? No pierda de vista eso. Ese es el Rey al que venimos a adorar. El texto comienza con esta historia, mostrándonos entonces que Jesús, antes de llegar a Jerusalén, pasa por la bella ciudad de Jericó. Recuerden que Marcos capítulo 10 es el capítulo que señala que Jesús está camino a Jerusalén. Y todos ustedes saben que llegando a Jerusalén, Jesús será ejecutado. Él va a entregar su vida. Él morirá. Entonces, antes de llegar a Jerusalén, Jesús va pasando por esta bella ciudad de Jericó. Flavio Josefo, un historiador de los judíos, dice que esta Jericó era conocida como una especie de el Edén de Oriente Medio. Era una ciudad hermosa. Era una ciudad hermosa, llena de jardines.
Los herodianos tenían ahí su palacio de invierno. Cuando se querían distraer, recrear, iban a Jericó. La corte de Herodes tenía ahí su palacio de invierno en Jericó. Era un lugar bello, un lugar hermoso. Y Jesús va pasando por ese lugar. Y junto con Jesús que está en el camino por ese lugar, una multitud acompaña a Jesús. Ahora, ¿por qué está esta multitud en el camino? Recuerden ustedes que se va a celebrar la Pascua en Jerusalén. Por lo tanto, esta multitud que acompaña a Jesús son los peregrinos. Son los peregrinos que van pasando por Jericó. Son los peregrinos que acompañan a Jesús y acompañan a sus discípulos para celebrar la Pascua en Jerusalén. Y mientras toda esta multitud va pasando, toda esta multitud va cantando, felices, alegres, a la orilla del camino, en esta bella ciudad, está el mendigo ciego Bartimeo. Qué contraste más grande, ¿no? Fiesta, alegría, una procesión de gente cantando, disfrutando, otros felices con sus niños caminando hacia Jerusalén. Y a la orilla del camino, este mendigo ciego llamado Bartimeo. Un mendigo, en la cultura judía en los días de Jesús, si quieren colocarlo en la escala social, un mendigo en los días de Jesús estaba al mismo nivel de un leproso y de una prostituta. Y Marcos nos dice que la miseria de este mendigo es tan grande, no solamente porque es alguien que está a la orilla del camino extendiendo la mano para pedir limosna, sino porque este mendigo es ciego. Y ya sabemos que en la cultura judía, los ciegos son aquellos que han recibido ¿qué? El juicio de Dios. El juicio de Dios. En la cultura judía, un ciego es alguien que ha sido castigado por Dios. Es alguien que ha recibido un juicio de parte de Dios. Por lo tanto, cuando las personas miran a un ciego, no tienen compasión de él. Probablemente lo que las personas observan en un ciego es decir, pecó y se merece el juicio. Entonces Marcos está llamando nuestra atención a la gran miseria de este hombre, una miseria que es grande y una miseria que es doble. Podríamos decir que es doblemente miserable. ¿Por qué doblemente miserable? Porque no tiene dinero en su bolsillo y porque no tiene luz en sus ojos. Doblemente miserable. Pero también doblemente miserable. ¿Por qué? Porque un mendigo no tiene a dónde ir, ¿cierto? Un mendigo no tiene a dónde ir. Generalmente los mendigos que están ahí botados en la calle, tendidos en la calle, no tienen dónde ir. Duermen en la calle. Se tapan con un poco de cosas que encuentran en la calle. Están ahí, no tienen a dónde ir. Bartimeo es doblemente miserable porque no tiene a dónde ir, pero tampoco puede ver dónde ir. Está en un desamparo absoluto. Este hombre está en un desamparo absoluto, bajo una miseria muy grande. Pero hay algo más. Marcos, recuerden ustedes que el Evangelio de Marcos fue escrito para gentiles, probablemente para una audiencia romana. Marcos traduce el nombre Bartimeo, que es un nombre arameo. Y el prefijo bar significa hijo. Y al traducir el nombre, Marcos nos dice que Bartimeo es el hijo de Timeo. ¿Le llama a ustedes la atención eso? El hijo de Timeo. Ah, sí, el mendigo, el hijo de fulano. Ah, sí, el mendigo, el hijo de fulano. Es decir, este hombre no tiene nombre propio. No tiene identidad. Ciego, pobre, miserable, sin nombre propio, sin identidad.
Si no tiene identidad, ¿no tiene qué? No tiene valor. No tiene valor social, no tiene valor familiar, no tiene valor por los amigos. Es un pobre, ciego, mendigo, sin valor, sin identidad. Lo conocen como el hijo de Bartimeo, el hijo de fulano. Entonces, mientras la multitud está pasando, Marcos nos dice que este pobre, miserable, ciego, escuchó a la gente cantar, escuchó a la gente alabar, escuchó a la gente aclamar, y Bartimeo estaba ahí haciendo lo que su condición le permitía hacer. ¿Qué estaba haciendo? Tirando la mano. Estirando la mano. Lo que cayera en ese día. Lo que viniera a su capa. Probablemente él sacó su capa y la tendió en el suelo, así como nosotros lo hemos visto muchas veces en las calles. Probablemente este sacó su capa, la tendió en el suelo para que cayera algún dracma, alguna moneda, algo. Tal vez un pedazo de pan, algo que dejaran los peregrinos ahí. Bartimeo estaba haciendo lo que su condición le permite hacer. Y mientras lo hacía, porque aunque era ciego, no era sordo, escuchó que el ambiente estaba muy alborotado. Escuchó que habían cánticos, escuchó que habían alabanzas, escuchó que habían aclamaciones, escuchó que habían vítores, escuchó gente celebrar y cantar. Entonces Bartimeo pregunta, ¿qué está pasando? Eso es lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 6. Lucas 18, 6 dice que preguntó qué es lo que estaba sucediendo. Es ciego, pero no sordo. Preguntó qué está pasando. ¿Quién viene por ahí? ¿Qué ocurre? Entonces le dijeron a Bartimeo, Jesús de Nazaret va pasando. Jesús de Nazaret va pasando. Ahora, nosotros sabemos que Jesús va pasando por aquí para no volver más. La gente dice, Jesús va pasando. Pero nosotros al leer el Evangelio de Marcos sabemos que Jesús va pasando para no volver más por aquí. ¿Por qué? Porque en 3 oportunidades, comenzando desde Marcos capítulo 8, en 3 oportunidades Jesús ha dicho que este camino por el cual está caminando, ¿lo lleva a dónde? Lo lleva al sufrimiento, lo lleva a la muerte, lo lleva a la resurrección. Y el versículo 47, Marcos nos dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Yo quiero que note eso. Tal vez en su Biblia el texto dice, Jesús, hijo de David. Probablemente eso dice en su Biblia, Jesús, hijo de David. Pero la traducción del griego es, Hijo de David, Jesús. Eso es muy importante. En su Biblia dice Jesús, hijo de David. Pero lo que dijo Bartimeo fue, Hijo de David, Jesús. Toda la gente piensa de Jesús como Jesús de Nazaret. ¿Lo recuerdan ustedes? De hecho, hay uno de sus discípulos que se pregunta, ¿y puede salir algo bueno de ahí? Hemos encontrado al Mesías, sí. ¿De dónde viene? De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Mucha gente conocía a Jesús como Jesús de Nazaret. Otras personas, como el joven rico, como le llamó a Jesús, el maestro bueno. El maestro bueno. La gente dice, es Jesús de Nazaret. El rico le llama maestro bueno. Ahora, el sermón pasado, ¿cómo Juan y Jacobo entendieron que Jesús era en su personalidad? Bueno, simplemente Juan y Jacobo pensaron que Jesús era una especie de rey político. ¿Se dan cuenta cómo la gente que está alrededor de Jesús tiene una distorsión de su persona? Ven sus milagros, escuchan sus palabras, comprueban su carácter amoroso, pero aún así no comprenden quién es. Bartimeo pregunta quién viene pasando, la gente le dice Jesús de Nazaret.
Pero algo hace distinto aquí Bartimeo. Bartimeo es un descarado. Sí, Bartimeo es un descarado. Bartimeo es alguien que no le tiene miedo a la multitud. Y descaradamente Bartimeo utiliza un título mesiánico. Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Bartimeo pudo haber llamado Jesús de Nazaret, maestro bueno, en medio de esa multitud, pero ¿sabe qué? Ese grito, esa aclamación hubiese pasado por alto. Mas Bartimeo clama descaradamente, Hijo de David, Jesús. Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Ahora meditemos lo siguiente. El texto menciona que Bartimeo fue educado en una escuela rabínica. ¿No te parece tú que Bartimeo fuera un erudito de la ley de la sinagoga? No, Bartimeo no es un erudito de la ley de la sinagoga. Tampoco Bartimeo fue a una escuela rabínica para entender que este título davídico, hijo de David, el hijo de David prometido en 2 Samuel 7, el Mesías prometido. Entonces, hermanos amados, ¿cómo Bartimeo supo que Jesús era el hijo de David? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo Bartimeo tuvo entendimiento de que ese hombre que iba caminando en medio de la multitud era el hijo de David, el Mesías prometido? Bartimeo lo supo tal como lo supo el apóstol Pedro, por revelación, por iluminación del Espíritu Santo. Bartimeo no fue a una escuela teológica rabínica para saber eso. De hecho, nunca hubiese ido por su propia condición. Pero a este pobre, a este miserable, el Espíritu Santo le reveló que Jesús es el Rey. Comenzó a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Noten este detalle. Bartimeo es ciego, pero recibió luz espiritual antes de recibir luz en sus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De qué sirven ojos sanos si no puedes ver a Cristo? ¿De qué sirven ojos sanos si no tienes ojos para Cristo Jesús? ¿De qué te sirve una visión 2020 si estás miope al Evangelio? ¿No te sirve de nada? De nada. Bartimeo entonces recibió la iluminación del Espíritu Santo para ver a Jesús realmente como es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Rey. Jesús es el Rey prometido. Jesús es el Rey Mesías prometido. ¿Qué fue lo que vio Bartimeo? Bartimeo vio lo que Anás, Caifás y las huestes de maestros de Israel no vieron. Eso fue lo que vio Bartimeo. Vio que Jesús era el Mesías esperado. Vio que Jesús era el Dios Todopoderoso encarnado. Vio que Jesús era el más hermoso de los hijos de los hombres. Vio que Jesús es el Rey cuyo reino no tiene fin. Y por esa razón, Bartimeo comenzó a gritar y a gritar y a gritar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Solo para que tú tengas este dato teológico, bíblico. En el Evangelio de Marcos, 2 personas usan este título, solo 2. Uno es Bartimeo y el otro es el propio Señor Jesucristo, cuando se llama a sí mismo Hijo de David.
Si Dios no te da visión espiritual, tú mueres en la más profunda oscuridad. Si Dios no abre los ojos de tu corazón, tú pasarás a la eternidad ciego, sin conocer, sin saber quién es Cristo Jesús. Podrás haberlo conocido en la iglesia como un hombre bueno, podrás haberlo conocido en la iglesia como alguien a los cuales cantaban y adoraban tus padres, podrás conocerlo como alguien moral, pero nunca lo conocerás como el Rey y Señor de tu vida, sin la iluminación del Espíritu Santo. Medita en esto, hermano. Medita en esto porque muchos tienen sus ojos sanos, ¿sí? Pero se encuentran en profunda ceguera. Muchos tienen ojos sanos, pero se encuentran en profunda ceguera, en tinieblas de oscuridad, encerrados en su propia maldad, encadenados en sus propios pecados, encadenados a su propia visión de la vida, esclavos del mundo, esclavos de su visión de vida, sin esperanza, sin consuelo, en la más profunda oscuridad, sin Jesús como su Señor y como su Salvador. Piensen esto. Probablemente alguno de ustedes está en esa condición. Probablemente tú, joven, estás en esa condición. Probablemente tú, señorita, estás en esa condición. Probablemente tú, hijo de padre cristiano, te encuentras en esa condición. Tienes ojos sanos, tienes facultades mentales perfectas, pero no comprendes quién es Jesús. No le temes, no le sirves, no le amas, no lo buscas, no clamas por Él, no tienes comunión con Él. Es decir, estás ciego, profundamente ciego. ¿Qué es ver a Jesús, hermanos amados? ¿Qué es verlo? Ver a Jesús es conocer que Él es suficiente. Ver a Jesús es conocer que Él es deleitoso para el alma. Sí. Ver a Jesús no es solamente conocerlo intelectualmente, es experimentarlo en el corazón. Es haberlo saboreado. Es haberlo comido. Es haberlo bebido. Ver a Jesús es saber que cuando piensas en su nombre, te quema el corazón. Ver a Jesús es saber que cuando escuchas que hablan de Él, tu corazón late, tu corazón arde. Porque no estás hablando de una idea. No estás hablando de un conocimiento teórico. Estás hablando de una persona que te ama. De una persona que fue a la cruz por ti, de una persona que derramó su sangre por ti, de una persona que conoce todo acerca de ti, conoce quién tú eres y aún así te ama. Eso va más allá, hermanos míos, de conocer la tabla del 2. Esto es un conocimiento experimental. Conocer a Jesús es tenerlo a Él como la belleza más sublime, como la belleza que derrite y que atrae el corazón irresistiblemente del hombre. Eso es ver a Jesús. No es una vista física. Yo he escuchado muchas veces testimonios como estos. Oh, sí, yo vi a Jesús en un sueño. Pero la vida de esas personas son tremendamente despreciables porque no aman al Señor, no aman su palabra, no aman su ley, no aman su evangelio, no aman nada que tenga que ver con Jesús. Es solamente un conocimiento espurio, supersticioso. Si amas a Jesús,
amas su palabra, si amas a Jesús, amas al Espíritu Santo, si amas a Jesús, amas los medios de gracia, si amas a Jesús, amas al pueblo de Jesús. Eso es ver a Jesús. La gran señal del Mesías prometido, dada por los profetas, era que cuando el Mesías apareciera, él le daría vista a los ciegos. Esa sería la gran señal. La gran señal que cualquier persona entendida de las Escrituras podía comprender es que cuando vean a un hombre común y corriente darle la vista a un ciego, tiemblen. Porque los profetas están diciendo que ese es el Mesías. Eso fue lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 29, versículo 18 al 19. Permítame citar el texto. Dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Luego Isaías dice en Isaías 35, versos 2 y 5, ellos verán la gloria de Jehová, ellos verán la hermosura del Dios nuestro. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Para qué los ojos de los ciegos son abiertos? ¿Para ver el cielo, para ver las montañas, para ver lo hermoso de la tierra, para ver a sus familiares queridos? No, Isaías dice que sus ojos serán abiertos, y cuando sus ojos sean abiertos, ellos verán la gloria de Dios. Ellos verán la gloria de Dios. Ellos verán la hermosura del Dios nuestro. ¿Nota la distinción? Tú puedes tener ojos físicos sanos que comprenden y que ven la realidad, pero aún así estar ciego espiritualmente, completamente ciego. Examina tu corazón en esto. ¿Cuáles son los síntomas de esta ceguera espiritual? No hay deleite en Cristo. No hay belleza en Jesús. Sí, puedo tener una opinión respetuosa de quién es Jesús, pero ¿sabes qué? Esa opinión respetuosa de Jesús no te lleva al cielo. Muchas personas con opiniones respetuosas de quién es Jesús han partido al infierno, han partido a una condenación eterna. Para entrar al cielo necesitamos ver el cielo, necesitamos tener vista espiritual, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, necesitamos ver el reino de Dios. Y para ver el reino de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Nunca verás, nunca contemplarás. ¿Y para qué vino entonces el Mesías? El Mesías vino para dar vista a los ciegos. Entonces, cada vez que tú ves a Jesús sanar a un ciego, lo que el milagro está diciendo es lo siguiente: yo soy el único que puedo quitar el velo de tu corazón para que veas. Yo soy el único. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Tal vez por las pruebas, tal vez por tus propias dificultades, tal vez por tu propio enfriamiento espiritual, esa visión se ha vuelto borrosa. Pero Jesús sana. Jesús sana. Jesús, cuando comienza su ministerio de predicación en la sinagoga de Nazaret, él se para en el medio, ¿lo recuerdan ustedes? Y lee el rollo del profeta Isaías, Isaías 61, y Jesús dice: he venido para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Pero las personas que estaban escuchando ahí, ellos dijeron: nosotros no estamos ciegos, te equivocaste, Jesús de Nazaret. Nosotros no somos esclavos, te equivocaste, Jesús de Nazaret. Nosotros no somos ladrones. Nosotros no estamos bajo el oprobio del pecado. ¿Y sabe lo que quisieron hacer esas personas? Quisieron matarlo.
Quisieron matarlo. Tal vez, cuando tú escuchas hablar así de Jesús, tu primera impresión no va a ser matarlo, pero muchas veces tú te vas de este lugar olvidando sus palabras. No lo consideras, lo dejas de lado, no lo atiendes. Y así perseveras en tu propia ceguera. Esto no aconteció con Bartimeo, porque Bartimeo sí estaba consciente de su propia ceguera. Bartimeo sí estaba consciente de su ceguera. Bartimeo estaba consciente de su propia miseria. Y al estar consciente Bartimeo de su propia miseria, su clamor fue grande. Pero comprendamos lo siguiente: el clamor de Bartimeo es un don de la iluminación del Espíritu Santo. Tal vez muchos de ustedes salieron a predicar a la calle y escucharon lo siguiente: y que Dios le conceda un don de arrepentimiento. Estaban en lo correcto. Era correcto. Porque el arrepentimiento es un don. El arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. El arrepentimiento viene con la iluminación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ilumina la caverna oscura de tu corazón, tú puedes ver. ¿Y qué es lo que ves? ¿Ves pobreza? ¿Ves miseria? ¿Ves orgullo? ¿Ves egoísmo? ¿Ves falta de amor? ¿Ves falta de caridad? ¿Ves falta de bondad? ¿Ves arrogancia? Cuando el Espíritu Santo comienza a iluminar el corazón de un hombre, ve todas esas cosas. Y cuando el hombre es consciente de su propia miseria, entonces el hombre clama. ¿Y clama por qué? Clama por misericordia. Por lo tanto, el clamor de Bartimeo, podríamos decir que es un eco del Salmo 130. En el Salmo 130, David dice: de lo profundo, oh Jehová, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Señor, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y luego David dice: si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Sabe lo que ocurre cuando las personas son iluminadas por el Espíritu Santo para ver su propio corazón? ¿Qué les pasa a las personas cuando son iluminadas por el Espíritu Santo para ver su propio corazón? Lloran, gritan, gimen, otros caen al piso, como tal vez tú caíste algún día. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Donde ya nadie cae al piso. Donde las lágrimas tal vez se han ido de nuestros ojos. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa? Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Porque cuando el corazón es iluminado por el Espíritu Santo y las personas comprenden su miseria, no dejan de clamar por misericordia. No dejan de clamar por misericordia. Tal vez ustedes conocieron a hermanos así. Estando en el culto clamaban: misericordia, Señor. Ayúdame, Señor. Misericordia. Y tal vez tú te preguntabas: oh, quizá en qué prueba está el hermano, o quizá qué pecado arrastra. No, simplemente estaba más consciente de qué, de lo pobre, lo ciego y lo miserable que era. Cuando los hombres son iluminados por el Espíritu Santo, incluso hombres justos, hombres cabales, hombres perfectos en su camino, es decir, personas de las cuales el mundo no tiene nada que decir. Un hombre como Job
perfecto y cabal, cuando ve su propia miseria, Job clama y dice: me arrepiento en polvo y ceniza delante de ti, porque ahora mis ojos te ven. Y nosotros nos creemos buenos. Hermanos, esa es la insensatez y la locura del pecado. Uno de los mejores profetas, un hombre que estaba predicando, un hombre que estaba denunciando la idolatría de Israel, un hombre bueno y moral. Cuando tuvo la visión del rey en su trono, ese hombre gritó: ¡ay de mí! ¡Estoy muerto! ¡Ay de mí! ¡Estoy muerto! ¿Y quiere seguir en la misma escala? Uno de los mejores apóstoles, el hombre que escribió 13 libros del Nuevo Testamento, el hombre que plantó iglesias por todos lados, el hombre que fue al tercer cielo, el hombre que vio a Jesús resucitado, el hombre que sanó, el hombre que hablaba en lenguas más que todos. Ese hombre, al mirar su corazón iluminado por el Espíritu Santo, dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta cuánto necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo? Podemos tener ojos sanos, pero aún tener el corazón ciego, completamente ciego. Uno de los pastores más piadosos de la antigua América colonial, uno de los pastores que hizo un aporte tremendo a la teología, uno de los pastores que presenció uno de los avivamientos más grandes, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards en su diario escribe lo siguiente. En su diario dice: desde el avivamiento en este pueblo, muy seguido he tenido visiones de mi propia pecaminosidad y vileza que me han afectado a tal grado de mantenerme llorando suavemente, algunas veces por un tiempo considerable, de manera que me he visto forzado a encerrarme. He tenido un sentido de la maldad de mi corazón más de lo que había tenido antes de mi conversión. Me ha parecido muy seguido que si Dios me culpara de iniquidad, yo sería como el peor pecador de toda la humanidad. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Si eres lleno del Espíritu Santo, vas a estar más consciente de tu miseria, más consciente de tu necesidad de Cristo, más consciente de tu necesidad de los medios de gracia, más consciente de estar en comunión con Él, porque estás consciente de lo pobre que eres. ¿Cuán importante es esto? Sin iluminación del Espíritu Santo, los pecadores que están fuera de la iglesia, pecadores que están dentro de la iglesia, sin la iluminación del Espíritu Santo, los pecadores parecen ciegos en su propia necesidad espiritual. Tan ciegos como esa multitud que acompañaba a Jesús. Esa multitud que acompañaba a Jesús con cánticos, con hosana, estaban tan cegados que en su propia ceguera le gritaron a Pilato: libéranos a Barrabás, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Te das cuenta la ceguera del pecado? La ceguera del pecado te hace rechazar al dador de la vida y abrazar la algarroba y la basura de este mundo. Pero hermanos, la ceguera espiritual no es algo que sucede fuera de los muros de la iglesia. La ceguera espiritual también sucede dentro de la iglesia. Escucha al propio Señor Jesucristo decirle a su iglesia: porque dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Puede existir ceguera en medio nuestro? Sí. ¿Puede ser que yo esté ciego? Sí. ¿Puede ser que tú estés ciego? Sí. ¿Puede ser que ancianos de la iglesia estén ciegos? Sí. Sí. La palabra de Dios lo dice. ¿Puede ser que un pastor esté ciego? Sí. Sucede dentro de las iglesias. Por eso Jesús llama arrepentimiento a la odisea. Ustedes se creen ricos, ustedes se creen que tienen vista, pero en realidad son miserables, son pobres, son desventurados, están ciegos. Ahora, lamentablemente, hermanos, muchos se mantienen en esta ceguera por mucho tiempo. Y yo quiero ser bien preciso en esto. Muchas personas se mantienen en esta ceguera por muchos años, aún dentro de la iglesia. Ve conmigo, por favor, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, y considera el versículo 5 al 9. Dice el texto: y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué debemos añadir a la fe? Virtud. A la virtud, ¿qué debemos añadir? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué debemos añadir? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, ¿qué? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Atención, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ¿se puede permanecer muchos años en la iglesia ciego? Sí. ¿Se puede permanecer muchos años en la iglesia sin fruto? Sí. ¿Se puede permanecer muchos años en la iglesia de ocioso? Sí. Ahora, ¿qué dice Pedro respecto a estas personas? ¿Perdieron su salvación? No. ¿Qué dice Pedro? Ellos han olvidado. ¿Lo notó bien? Ellos han olvidado. ¿Qué han olvidado ellos? La antigua purificación de sus pecados. Ellos han olvidado el Evangelio. Ellos han olvidado cómo el Señor los hizo pasar de la luz, de la oscuridad a la luz. Ellos han olvidado cómo el Señor ha perdonado sus pecados. Es decir, tienen un problema crónico. Y ese problema es la amnesia del Evangelio. No sea así con nosotros. No sea así con nosotros. Que el Espíritu Santo nos haga conscientes entonces. Que el Espíritu Santo nos haga ver, tal como Bartimeo vio su propia miseria, y cuando Bartimeo vio su propia miseria, comenzó a gritar y a llorar como un niño indefenso. Cuando un niño quiere leche, ¿qué hace el niño? Llora, 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 y no hay cómo calmarlo. Cuando el niño tiene alguna molestia en su cuerpo, ¿qué hace? Llora. Cuando el niño tiene un cólico atravesado, ¿qué hace? Llora. Porque es indefenso y su único mecanismo de llamar la atención es clamar, llorar, gemir. Bartimeo estaba consciente de su miseria y clamó, gritó, lloró. ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Entonces, hermano, medita en esto. Si ahora el Espíritu Santo te hace consciente de tu pobreza espiritual aquí mismo, ahora, ¿qué harías tú? ¿Gritarías misericordia sin descanso? ¿Llorarías? Si el Espíritu Santo te convence de tu miseria aquí mismo, ahora, nosotros no dejaríamos de llorar, no dejaríamos de clamar, no dejaríamos de pedir misericordia. Nosotros comenzaríamos a gritar aquí mismo, da lo mismo lo que diga el de al lado, da lo mismo a quien nos escucha, gritaríamos una y otra vez, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia. Eso sucede cuando el Espíritu Santo derrama una efusión soberana en medio de su pueblo. Y aunque el Espíritu Santo no lo haga, deberíamos clamar, misericordia, Señor, misericordia, Señor. Y cuando el ciego comenzó a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué ocurrió? El rey escuchó y el rey detuvo su andar. El rey escuchó el clamor del mendigo y detuvo su andar. El rey que va rumbo al Calvario, el rey que va a subir a la cruz, escuchó el llanto de Bartimeo y se detuvo en seco, al instante. Piensen eso. Jesús está rodeado de gente que está gritando, pero se detiene al escuchar el clamor de Bartimeo. Hay otra historia donde también Jesús se detiene, ¿no? ¿Lo recuerdan? Alguien me ha tocado. No, Señor, es la gente que te aprieta, ya, olvídate de eso. No. Alguien me ha tocado, porque ha salido de mí poder y virtud. En esa historia, la mujer tocó el manto de Jesús con su mano y esa mano extendida es el uso de la fe. Pero aquí, ¿qué ha tocado a Jesús? Le ha tocado el clamor del miserable, le ha tocado el clamor del pobre, le ha tocado el clamor de uno que se siente a sí mismo miserable. Y Jesús se detiene. Jesús se detiene al momento, al instante, porque la fe le ha tocado. Hoy nuestro Rey Jesús no está presente aquí, visible con nosotros. ¿Dónde está nuestro Rey Jesús? Él está exaltado en su trono. Pero ¿sabes qué? Su oído sigue atento. Su oído sigue atento. Y aunque son muchos los mendigos que claman día y noche, cuando uno de sus mendigos clama, Él oye. Clama a mí en la angustia, yo te responderé. Hermano, ¿te angustian tus pecados? ¿Te angustian tus debilidades? ¿Te angustia eso que no puedes vencer? ¿Te angustia ese pecado? ¿Te angustia? Clama, misericordia, Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, al momento de que escuchó el clamor de Bartimeo, ¿qué hizo Jesús? Llámenlo. ¿Qué había hecho la gente antes con Bartimeo? Cuando Bartimeo comenzó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí, ¿qué hizo la gente? Probablemente ahí estaban los discípulos. ¿Qué hizo la gente? Cállate, cállate. No te va a escuchar, cállate. ¿Qué ha hecho el rey? Ha detenido su andar y le dice a sus discípulos, llámenlo. Y partieron inmediatamente los discípulos. Esta es la primera cosa buena que hacen aquí. Partieron de inmediato los discípulos y le dijeron a Bartimeo, ten confianza, levántate,
Él te llama. Atención con esto. Y cuando Bartimeo escuchó que el rey le llamaba, ¿qué hizo Bartimeo al momento? Él tiró su capa. Probablemente eso era la única prenda de valor que este hombre miserable tenía. Pero el llamado del rey fue tan grande que arrojó esa capa. Cuando el rey te llama, tú te deshaces de todas las muletas que te dan seguridad. Cuando el rey te llama, dejas de confiar en ti mismo. Cuando el rey te llama, dejas de confiar en lo que te da valor terrenal. Cuando el rey te llama, dejas de poner tu seguridad en cosas terrenales. Acudes a él. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Y con lo que Jesús hizo con Bartimeo, Jesús nos enseña que para nosotros el camino del discipulado es igual. Todo discípulo está llamado ¿a qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Cuando Jesús llamó a Simón y Andrés, ¿qué hicieron ellos? Al instante dejaron las redes. Cuando Jesús llamó a Santiago y a Juan, ¿qué hicieron ellos? Al instante dejaron a su padre y la barca. Cuando Jesús llamó al publicano, ¿lo recuerda? ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. Y al instante el publicano dejó el banco de los tributos. Cuando Jesús te llama a dejarlo todo por Él. Confiar solo en Él. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres tener una visión más grande de Jesús? Entonces renuncia a esas cosas que te dan seguridad y confía solo en Jesús. No confíen en estas cosas terrenales que te dan un nombre. No confíen en estas cosas terrenales que te dan popularidad. No confíen en estas cosas terrenales que te dan seguridad de ti mismo. Todas esas cosas son ruina. Jesús no nos está llamando a ser unos mendigos. Por favor, no entiendan eso. Jesús nos está llamando a depender absolutamente de Él. Cuando Jesús llamó a Bartimeo, Bartimeo se deshizo de esa capa grasienta, mugrienta, polvorienta, la dejó a un lado porque escuchó que lo llamaba el rey. Y corrió Bartimeo. Entonces Bartimeo se acerca a Jesús y aquí viene la condescendencia del rey. Este es un cuadro que asombra a los ángeles, como dijo Bunyan, pero es un cuadro que también nos asombra a nosotros. Y aquí el rey le pregunta, ¿qué quieres que te haga? La pregunta parece obvia, ¿no? Porque es obvio que es un mendigo y es un ciego. Pero en el contexto bíblico, la pregunta tiene mucho sentido. Porque esa misma pregunta Jesús se la hizo a Santiago y Juan. ¿Qué quieren? ¿Qué quería Santiago y Juan? Fue predicado el domingo pasado. Querían gloria, querían posición, querían autoridad, querían un puesto en el reino terrenal. Los hijos de Zebedeo deseaban poder, honor, gloria. Pero ¿qué deseaba este pobre ciego, mendigo, Bartimeo? Quiero ver. Lo más básico. Pidió misericordia. No pidió gloria, pidió misericordia. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver solamente, Señor. Misericordia. Misericordia de tu parte. Bartimeo entonces confesó su miseria cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Cuando Jesús nos pregunta en esta mañana a nosotros, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué debes confesar? ¿Qué vas a confesar? ¿Qué vas a pedir? Lo que vas a pedir va a revelar lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero ver. Yo quiero ver.
Yo quiero tener más de Jesús. Yo quiero que mis ojos contemplen más de Jesús. Yo quiero tener más entendimiento de Jesús. Yo quiero tener más de su amor. Yo quiero tener más de su gracia. Quiero tener mayor satisfacción en mi vida. Quiero que las baratijas de este mundo no se comparen al conocimiento glorioso de Cristo. Quiero eso. Quiero eso. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, quiero ver. La palabra ahí, maestro, no es la típica que se usaba para un rabino cualquiera. Ahí la palabra es Rabón. Eres el Señor de los maestros. Quiero ver. Entonces, ¿qué sucedió? Miremos el pasaje. ¿Qué sucedió? El texto dice que luego de esta necesidad confesada por Bartimeo, el texto dice algo muy revelador y hermoso. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. ¿Qué pasó con Bartimeo? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Piensen todo esto. Bartimeo estaba ciego en una de las ciudades más hermosas cercanas a Jerusalén. Pero cuando él recibió la vista, él no le dijo a Jesús, Jesús, he estado tanto tiempo en este lugar, déjame darme una vuelta para contemplar las flores, déjame darme una vuelta para contemplar el palacio de Herodes, déjame darme una vuelta para contemplar los jardines hermosos. No, este hombre cuando recibió la vista dijo, quiero ir contigo, quiero caminar contigo, quiero seguirte a donde tú me lleves, oh Jesús. Bartimeo, voy a la cruz. No me importa. Quiero seguirte a donde tú me lleves. Porque mis ojos han recibido la visión del Rey. Y donde el Rey esté, yo quiero estar. Y así Bartimeo se convirtió en un discípulo de los que están en el camino. ¿Estás en el camino? ¿Estás en el camino? Si has visto a Jesús el Rey, ¿estás en el camino? Si tus ojos han contemplado a Jesús el Rey, ¿estás caminando con Él? El camino lleva a la cruz. No me importa, porque camino con el Rey. Él dará vigor a mis huesos. Él me sostendrá. Él será deleitoso para mí. Entonces, amada iglesia, el Rey te dice ahora, ¿qué quieres que te haga? La respuesta la debes dar tú, en oración. Inclinémonos delante del Señor y oremos.